En el último video me hicieron una muy buena pregunta. ¿Qué confirmaciones utilizo a la hora de operar? Y en este video vamos a profundizar un poco más sobre las confirmaciones y qué tan necesario es utilizar alguna de ellas. Pero algo más importante antes de dar comienzo a este tema es saber qué son las confirmaciones en el trading. En el trading, una confirmación es una señal adicional que valida un análisis o una idea de operación antes de arriesgar nuestro capital. Esta misma sirve para filtrar operaciones falsas y aumentar la seguridad de nuestra operación. Y esto también sirve para evitar algunas trampas que genera el mercado. Ahora bien, en el trading existen realmente muchísimos tipos de confirmaciones, pero en este video voy a hablar de las que para mí son las 3 confirmaciones más importantes, ya que son las bases de las demás confirmaciones. Así que presten muchísima atención y si tienen un cuadernito en mano, vayan anotando todo detalle por detalle, así lo pueden aplicar a la hora de operar y van a ver cómo sus porcentajes de asertividad aumentan de forma muy notoria. La primera confirmación, y para mí la más importante, es la tendencia. No es tan sencillo de identificar, ya que dentro de la tendencia tenemos dos. Tenemos la macro tendencia y tenemos la micro tendencia. Así que a continuación voy a poner un gráfico para identificarlas y que vos puedas aprender también cómo hacerlo a la hora de operar. Por acá ya nos encontramos en el broker, específicamente en la divisa de euro libra, mercado OTC, y lo que vamos a proceder a realizar es una identificación de tendencia. Como si tuviésemos un nivel intermedio, un nivel principiante, y estos fueran nuestros primeros pasos a la hora de operar. Una vez que tenemos la divisa abierta, vamos a ver un contexto general después de un cambio de mercado. Tenemos un contexto un tanto lateral con una nueva formación alcista. Entonces la tendencia general va hacia arriba. La tendencia general es alcista. Ahora vamos a achicar un poco el gráfico, vamos a expandir un poco el tamaño de las velas y vamos a identificar un poco. Por acá tenemos un movimiento que fue totalmente dominante de los vendedores, entonces el precio después de una micro tendencia bajista. Una micro tendencia es porque solamente se basa en un rango, es decir, desde este punto a este punto. La macro tendencia es la general, el precio generalmente se decide ir hacia el alza. Por otro lado, la nueva microtendencia es alcista, ya que generó un movimiento de compradores muy fuerte. Ahora mismo lo que están dominando son los vendedores. Entonces, en este caso tenemos una macro tendencia alcista, pero tenemos una posible formación de micro tendencia bajista. Entonces, en este choque no tendríamos ninguna operación viable. Ahora bien, que tengamos la micro tendencia en contra de la macro tendencia no es que directamente tengamos que cerrar la divisa, ya que puede llegar a haber operaciones según la estrategia. Ahora, si recién estás comenzando o tenés un nivel intermedio, es recomendable que utilices tanto la macro tendencia como la micro tendencia a favor, ya que tenés un gran pie a la hora de operar. De hecho, minutos antes en esta misma divisa yo tomé una operación. Fíjense en esta zona, una operación de compra, teniendo la macro tendencia a favor, viendo que hay un agotamiento de parte de los vendedores, mecha por la parte superior, después de una vela de aparición de alcistas. Ahí identifico lo que puede llegar a pasar en el precio y además otra confirmación que vamos a ver adelante es que tenemos una zona objetivo. Fíjense que esta zona objetivo es fuerte ya que tiene 3 toques. Ahí estoy marcando la tendencia general para que puedan ver que tenemos la tendencia general alcista a nuestro favor y además una posible formación de micro tendencia ya que tenemos un punto fuerte. Esta operación vamos a ver cómo se desarrolla en estos últimos 10 segundos, pero como podemos ver en una operación que tenemos ya varias confirmaciones que se la voy a ir explicando a continuación, es una operación que no se hace para nada cardíaca. Ahora pasemos con la segunda confirmación que para mí también es súper importante, es tener una zona objetivo a la hora de operar, es decir, si nosotros ingresamos en una operación de compra en este punto, es importante no tener una zona de vendedores en este, porque el precio puede testear e irse hacia la baja. Entonces, darnos nuestra operación en negativo. Por eso es importante tener un buen margen de desarrollo de la vela según el tipo de análisis. Es decir, si operamos una compra, tener una zona de vendedores lejos, pero tampoco imposible. Que sea
cuerda a la operación. Sobre la misma divisa vamos a pasar a explicar un poco sobre las zonas objetivos. Vamos a limpiar un poco el gráfico y vamos a identificar puntos horizontales. Como podemos ver, por acá tenemos una zona ancha, en este caso comienza en este punto y sigue en este. También podemos estirarnos un poco hacia abajo, pero vamos a mantenerla dentro de ese rango. Por otro lado, vamos a identificar zonas de vendedores, donde solamente vamos a operar ventas. Tenemos esta zona de interés por la parte superior, es decir, si el precio en este punto nos dejara una operación de compra, sería muy válida. ¿Por qué? Porque tenemos la macro tendencia alcista, si tenemos una micro tendencia también la tendríamos y además tenemos un rango de desarrollo del precio para venir a buscar esta zona objetivo, esta zona donde sabemos que aparecen los vendedores. Entonces sería súper válido en este caso ingresar a una operación de compra dentro de este rango si el precio demuestra fuerza alcista. Acabo de tomar una operación basándome en lo que les expliqué anteriormente. En este caso esperé una vela más de confirmación, ya que la vela anterior fue de un tamaño muy grande. Pero fíjense, en la misma divisa, mismo contexto general alcista, posible nueva microtendencia alcista con este velón de compradores, una vela de vendedores que aparece como descanso de este movimiento y nosotros operamos una búsqueda hacia esta zona objetivo. Operamos una compra y el precio tiene bastante espacio por rellenar. Entonces es una buena confirmación para nosotros también ingresar en operación. Ahí vemos se puso un poco cardíaca, pero operación en positivo. Fíjense que estas dos primeras confirmaciones que vimos son confirmaciones muy básicas. Es decir, cualquiera que está iniciando dice, bueno, esto es la tendencia alcista, tendencia bajista, tendencia lateral. Pero fíjense cómo hay que profundizarlo y llevarlo a cabo para tomar una buena decisión y cómo apoya nuestro análisis el tenerlo a favor y no simplemente el saber identificarlo. Hago una pequeña pausa para recordarte que si el video te está gustando no olvides de dejar tu me gusta, así me lo haces saber, y de suscribirte y activarte la campanita, así no te pierdes de ninguna notificación del canal y me apoyas muchísimo a seguir creando contenido en esta red social de YouTube. Y la tercera confirmación, que para mí personalmente es la más importante y la más difícil de encontrar para cualquier nivel principiante, intermedio y avanzado, es esperar una vela más. Si operas en velas de 1 minuto vas a tener que esperar simplemente 1 minuto. Si operas en velas de 5 minutos vas a tener que esperar simplemente 5 minutos. Y así sucesivamente. Y este tiempo tómalo para evaluar lo que vos estás analizando y pensar si es una decisión correcta o incorrecta realmente. Ya que pasás de tomar una decisión por un análisis rápido a pasar a tomar una decisión siendo 100% consciente de lo que estás evaluando en el momento para ejecutar una operación en el gráfico. Y esto te lo voy a mostrar a continuación con ejemplos que son realmente muy importantes. Por ejemplo, el día de hoy yo estuve operando en velas de 1 minuto, ambas operaciones que tomé. Y fíjense algo muy importante. En las dos operaciones yo esperé una confirmación extra. Es esta confirmación que les estoy diciendo de la paciencia. Tranquilamente, después de esta vela, respetando la zona, cualquiera podría haber ingresado en operación de compra. Pero en mi caso, como no fue una vela todavía con una decisión muy clara, decidí esperar. Y fíjense lo que pasó. Identifiqué que los vendedores agotaron todas sus fuerzas hacia directamente el punto máximo de la zona. Y ahí dije, bueno, ahora sí, ingresamos en operación. Pero esperé una vela más después de la vela que yo esperaba ingresar en operación. Por otro lado, en la segunda operación pasó algo muy similar. Movimiento alcista fuerte, tendencia macro a favor, tendencia micro a favor, zona objetivo también con espacio. El precio genera una vela alcista y cualquiera hubiese ingresado en esta operación. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esperar una vela más. Esperamos y fíjense cómo el precio agotó.
de parte de los vendedores, generó una pausa y después de esta pausa, al ver que los vendedores no demostraron fuerza, ingresamos en operación de compra. En este caso me tomó un pésimo punto de entrada, no había nada que hacer, pero igualmente la operación se dio en positivo. Es decir, la paciencia me pagó en 2 operaciones. Recordá que cualquier tipo de duda o pregunta que tengas puedes dejarla en la caja de comentarios que voy a estar respondiendo lo más rápido posible. También recordarte que si el video te gustó no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activarte la campanita, ya que me apoyas muchísimo a seguir creciendo en este canal de YouTube. Por acá te voy a dejar otras 2 excelentes opciones para que sigas viendo. Nos vemos en un próximo videito. Chau chau.